Bueno, buenas noches Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, Martín, todo muy bien. Bueno, tengo el placer de presentar al doctor Andrés Russo. Andrés es un médico del staff nuestro desde hace muchos años. Se formó como cardiólogo en el ICBA y como experto en imagen cardíaca con nosotros y nos va a dar una charla que ya la dio en el curso nuestro. Es una charla difícil que es cómo transformar un ecodoppler en un Swan-Ganz o cómo evaluar las variables hemodinámicas haciendo fácil lo difícil por eco y sobre todo haciendo hincapié en conceptos, en qué es lo más importante que hay que mirar y haciendo una revisión de todo esto que no es fácil. Andrés, te dejo a vos y es un placer tenerte de vuelta en nuestro 10º curso de actualización. Bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, bien, entonces la idea es cómo transformar un ecodoppler en Swan-Ganz. Vamos a ir viendo a lo largo de la charla que prácticamente podemos obtener los mismos parámetros que obtenemos con el catéter, muchos de manera directa, otros de manera indirecta, lógicamente con las fortalezas y debilidades de todo método. Fíjense, esto es el primer trabajo que se publicó en 1970 sobre Swan-Ganz. Estos dos médicos que vemos acá a la izquierda son los inventores del método. A la izquierda está William Ganz y a la derecha Jeremy Swan. Aparentemente cuenta la leyenda que Jeremy Swan estaba en una de las playas de Santa Mónica y vio pasar un velero empujado por el viento y dijo, qué fácil sería si mi catéter se desplazara de la misma manera por el torrente sanguíneo. Y ahí se le ocurrió la idea de ponerle un balón a la punta del catéter. Desde este momento, esto es 1970, el uso del Swan-Ganz fue prácticamente sistemático en todo paciente crítico. Lógicamente que con el transcurso de las décadas, este uso fue disminuyendo. Y en esto hay varios aspectos que tienen que ver. Por un lado, se comprobó que no siempre el uso de Swan-Ganz garantizaba buenos resultados. Es decir, que en la mayoría de los casos el criterio clínico y el uso juicioso de los agentes vasoactivos garantizaban el mismo resultado. Por otro lado, los nuevos equipos que tenemos, el modo Doppler y los nuevos equipos con los que disponemos, y en parte también que el Swan-Ganz es un catéter que va en las cavidades derechas y no está exento de complicaciones. Teniendo en cuenta que es un catéter que como se utiliza para monitoreo se lo deja varios días y el riesgo de infecciones va aumentando con el transcurso de los días. A modo de resumen, a la derecha vemos una fotito de lo que es el catéter de Swan-Ganz, entra por cavidades derechas, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y la particularidad que tiene es que nos permite medir las presiones por un sensor proximal que tiene en la aurícula derecha o la PVC, y la presión distal cuando el balón está desinflado de la arteria pulmonar, la sistólica, la diastólica y la media. Cuando se infla el balón hay un cese al flujo y lo que mide es la columna de sangre que está por delante, que equivale a las presiones en aurícula derecha y a su vez en ventrículo derecho en condiciones normales. Por otro lado, tenemos la capacidad de medir gasto cardíaco a través de la termodilución. Antes de comenzar propiamente con los aspectos técnicos, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Si nosotros queremos comparar al eco con el Swan-Ganz, tenemos que utilizarlo de la misma manera. Y entonces la utilidad va a radicar en el monitoreo, es decir, en la línea temporal. Hacemos una primera medición, una intervención sobre el paciente y una segunda medición. Y así sucesivamente. La utilidad que le podamos sacar al método de esta manera va a ser mucho mayor. Por otro lado, siempre vamos a tener que asociar varios parámetros en una misma dirección. No siempre ocurre en ecodoppler que un solo parámetro nos permita hacer un diagnóstico contundente. Más bien necesitemos varios de los mismos en una dirección para llegar a una conclusión. Y lo tercero, que es lo más importante y lo que tienen que recordar, es que todas las insuficiencias valvulares nos van a servir. Cuando nosotros obtengamos los parámetros de forma cuantitativa, van a ver que en todos ellos lo que vamos a utilizar es la información que nos va a aportar una insuficiencia valvular. Cada una la vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Nos van a servir para obtener algún dato cuantitativo de qué está pasando en las cámaras cardíacas.
Entonces, esto me parece muy importante. Quizás no podamos aprovechar todas las insuficiencias porque, como sabemos, hay aspectos técnicos, pero tengan en cuenta que si ven una insuficiencia valvular, una información importante vamos a poder tener de ahí. Entonces, lo primero es la PVC, ¿sí? Esto es archiconocido, habitualmente la calculamos a partir del diámetro de la vena cava inferior y el colapso durante la inspiración. Lo hacemos en la vista subcostal, lo ideal es que sea bidimensional, así podemos seguir bien el eje de la vena. Al final de la expiración, el colapso lo deberíamos valorar con una respiración tranquila o la maniobra de olfateo. Y esto es importante, sepamos que en los pacientes ventilados es muy poco confiable y que solo nos va a servir cuando esa vena sea menos de 12 milímetros y vamos a estar seguros que la presión es menos de 10 milímetros de mercurio. Fuera de eso, esta forma de estimar la PVC no va a ser tan fidedigna en el paciente ventilado. ¿Y cuál es el algoritmo que nos proponen las últimas guías? Nos dicen, bueno, ¿cuánto mide la vena cava? ¿Mide menos de 2.1 o más de 2.1? ¿Cuánto colapsa? ¿Más del 50% o menos del 50%? Si colapsa más del 50%, vamos a estimar una presión entre 0 y 5 milímetros de mercurio. Si colapsa menos del 50%, entre 10 y 20. Y en los estadios intermedios, entre 5 y 10, con un promedio de 8. ¿Esto por qué? Porque en los últimos estudios de correlación se vio que la correlación más importante estaba en los extremos, ¿sí? Razón por la cual proponen este algoritmo. Y el algoritmo que usamos antes de ir aumentando los valores de PVC de 5 en 5, se dejó de usar por esta misma razón. Los extremos es donde nosotros encontramos la mayor correlación. Y entonces la dificultad la vamos a tener en los estadios intermedios, y ahí lo que nos dice es, usemos 8 milímetros de mercurio, o mejor aún, si podemos y encontramos o un patrón restrictivo de llenado tricuspidio, o relación E' mayor a 6, o predominio de onda diastólica en las suprahepáticas, podemos quedarnos con 15 milímetros de mercurio. Otro dato importante que me parece recalcar es que siempre a vos, Martín, te gusta lo de métodos híbridos, porque en realidad uno tiene que tratar de sacar la información de todas las herramientas que pueda. Entonces tengamos en cuenta que muchos de estos pacientes van a tener una vía central y probablemente podemos estimar la PVC de manera muy simple con el monitoreo que tenemos habitualmente en cualquier paciente crítico. Y ese valor de la PVC quizás lo podamos usar para el resto de los cálculos, ¿sí? Así que eso tengámoslo en cuenta cuando estemos valorando un paciente. Vamos ahora a la presión sistólica pulmonar, que quizá esto es lo que estamos más habituados a hacer, a partir del jet de insuficiencia tricuspidia, los aspectos técnicos principales que tienen que ver con la correcta alineación con el jet, y básicamente lo que nos dice este jet, que nosotros transformamos esta velocidad pico en gradiente a partir de la ecuación modificada de Bernoulli, lo que vamos a decir es que en este momento de la sístole, en el ventrículo derecho hay 55 milímetros más de mercurio que en la aurícula derecha. Si yo le sumo la presión en la aurícula derecha, que es la PVC, y no hay una estenosis pulmonar, voy a estar estimando la presión sistólica pulmonar. Acá están los valores normales. Me parece interesante esto, que también lo recomiendan las guías, la utilidad de la salina agitada, cuando nosotros no podemos determinar bien los límites del envelope, lo que podemos hacer es inyectar salina agitada y hacer una nueva medición. En los casos, lógicamente, que sea muy importante medir la sistólica pulmonar y que no tengamos un buen espectral. Tengamos en cuenta que siempre vamos a infraestimar, porque lo más probable es que estemos valorando una menor velocidad y encima lo transformamos en presión y ya ahí también estamos infraestimando, pero principalmente cuando la IT es muy severa y muy ancha. Presión diastólica pulmonar, esto no lo vamos a poder medir en todos los pacientes, pero de vuelta a lo que les decía, las insuficiencias nos van a servir, en este caso, la insuficiencia pulmonar. Y si yo me puedo alinear muy bien, la información que voy a utilizar es esta, donde está la flechita blanca, me está diciendo que al final de la diástole, este gradiente que yo estoy midiendo, que en este caso es de 16, me dice que en la arteria pulmonar hay 16 milímetros más de mercurio que en el ventrículo derecho. Y si yo le sumo
a esa presión, a ese gradiente, la presión que hay en el ventrículo derecho, que en condiciones normales es la de la aurícula derecha, aproximadamente voy a estimar la presión diastólica, ¿sí? Como les digo, siempre los aspectos técnicos acá son fundamentales, ¿sí? Recordemos que acá lo que vamos a hacer, probablemente como error, es infraestimarla, pero es interesante saberlo y tenerlo en mente porque nos permite interpretar bien cómo funcionan, cómo se equiparan las presiones entre el corazón, los sistemas arteriales y demás. Presión media pulmonar. Andrés, Sí. sí. Volvé para atrás. Volvé para atrás. Da de vuelta a este concepto, porque este es un concepto clave que el otro día algo mencionábamos, el tema de cómo relacionar un gradiente y a partir de eso saber la presión en la tercera cámara o en la primera cámara que estamos viendo. Poné de vuelta lo que estábamos viendo antes, la insuficiencia pulmonar. Ahí. Explica de vuelta otra vez cómo hacer para medir la presión de fin de diástole de ventrículo derecho. Esto, perdón Martín, dame un minuto. Lo vamos a explicar, el concepto va a quedar más claro porque después hice un gráfico cuando hablemos de la presión diastólica del VI, ¿sí? Pero básicamente, me parece que para no andar haciendo memoria, siempre lo importante es entender el concepto. Exactamente. ¿Qué nos está diciendo lo que estamos viendo? ¿Sí? Entonces, de vuelta, yo el gradiente que estoy midiendo acá, siempre, como decimos, es una diferencia de presión. ¿Diferencia de presión entre qué? Entre dos cavidades. En este caso, entre la arteria pulmonar y el ventrículo derecho. ¿En qué momento? Y bueno, hay que ver en qué momento del ciclo está. Este jet de regurgitación ocurre en la diástole. Si yo estoy acá, estoy midiendo al final de la diástole, ¿se entiende? 16 milímetros de mercurio quiere decir que en la arteria pulmonar hay 16 milímetros de mercurio más que en el ventrículo derecho, ¿sí? Es decir, yo lo que no conozco es la presión en el ventrículo derecho. Diastólica, estamos hablando de siempre en diástole. Sí, diastólica. En el caso del lado derecho, lo que sí puedo estimar es la PVC, ¿sí? Y entonces aproximar esa presión y sumarla a este gradiente y obtener la presión diastólica pulmonar, ¿sí? De todos modos, la presión diastólica quizás sea la más difícil de calcular. Salvo en este jet que tenés un jet central bastante lindo. Exactamente, ¿no? En ese jet que se ve perfecto, exactamente. Presión media pulmonar. Presión media pulmonar hay múltiples fórmulas para calcularla. Yo le voy a decir cuál, no yo, lo que dice la guía, cuál es la más valiosa, y por otra parte es la más simple de medir. Pero vamos a verlas todas rápidamente. Una opción es la siguiente, de vuelta, a partir del jet de insuficiencia pulmonar, el gradiente pico más la presión en la aurícula derecha vamos a aproximar al valor real de la media pulmonar. Esa es una opción. La otra opción que me parece a mí es la más útil porque es lo que seguramente vamos a encontrar y donde nos vamos a poder alinear bien es, si yo trazo todo el envelope de esta insuficiencia tricuspidia, ese gradiente medio más la presión en la aurícula derecha, es decir, la PVC, también me va a dar un valor de la presión media pulmonar. Y este es el valor más exacto, que correlaciona mejor con el valor real de la media pulmonar, ¿sí? Otra opción que tenemos es la siguiente. Fíjense, acá, no sé si se ve bien, pero lo que se está midiendo es el tiempo al pico del flujo de la válvula pulmonar. Y en esta fórmula, si yo reemplazo el tiempo de aceleración, el tiempo al pico, también voy a estar estimando la presión media pulmonar. Y por último, la fórmula clásica, que es cuando conocemos la sistólica. Y la diastólica es 1/3 de la sistólica más 2/3 de la diastólica. Sí, fíjense que son todas estas. Me parece que de recordar una es esta, ¿sí? El gradiente medio del itema es la presión en la aurícula derecha. Fíjense, este es un paciente justo que vi el otro día. Fíjense, en este caso estamos viendo la vena cava. La vena cava mide 3.4 centímetros con 2 centímetros durante la inspiración. Yo acá le asigné 20 milímetros de mercurio. No sé si es real, quizás sea menos porque tenía una insuficiencia tricuspide importante, pero a fines prácticos vamos a asignarle 20.
Acá arriba a la izquierda estamos viendo el jet de la insuficiencia pulmonar. Esto es el mejor espectral que pude obtener, por lo cual seguramente voy a estar infraestimando, pero no importa, para hacer el ejercicio. Entonces, cuando le sumo los 20 milímetros de mercurio a los 15, al gradiente que en este caso es de 15, me da 35. Calculo la presión sistólica pulmonar a partir del gradiente de la insuficiencia tricuspidia, me da 78. Acá no hay dudas, ¿no? que estamos ante un aumento de la presión pulmonar, ya sea sistólica y diastólica. Y calculé la media a través de la fórmula esta, del gradiente medio más la presión en la aurícula derecha, y me dio 58. Cuando hice la presión media a través de la fórmula clásica, que es el tercio de la sistólica más 2/3 de la diastólica, me dio 49. Y es lógico que me dé más bajo porque seguramente yo acá estoy infraestimando, ¿sí? Y la tercera, este paciente no puse acá la foto, pero tenía 60 milisegundos de tiempo al pico de la válvula pulmonar. Y cuando lo usé en la fórmula me dio 53 milímetros de mercurio, ¿sí? Fíjense que esto es a modo de ejercicio, pero si le vamos buscando la vuelta, podemos ir estimando los valores de las presiones derechas. Y estas son las, digamos, las estimaciones para obtener valores objetivos, para obtener valores numéricos. Pero tengamos en cuenta que tenemos un montón de parámetros cualitativos y semicuantitativos que van en la misma dirección, es decir, hipertensión pulmonar. Resistencias pulmonares. Este es quizá el punto más flojo o más débil para el ecodoppler, porque acá, ¿qué es la resistencia pulmonar? Es básicamente, en este caso, que es la circulación menor, es el gradiente de presión al inicio del circuito, que el inicio del circuito en este caso es la presión media pulmonar, el final del circuito, que es la presión en la aurícula izquierda, es decir, cuando tenemos Swan-Ganz usamos la Weight, la diferencia entre estas dos, sobre el gasto cardíaco, ¿sí? Con este valor normal, de 2 a 5 unidades Wood. Ahora bien, como les decía, con el ecodoppler estamos muy limitados, pero se describió hace un tiempo que si hacemos la velocidad de la insuficiencia tricuspidia sobre el BTI de la válvula pulmonar, y eso es más de 0,27, con una adecuada sensibilidad y especificidad identificamos a pacientes con más de 8 unidades Wood. De todos modos, de vuelta repito, acá el Swan-Ganz nos va a ganar. Otra cosa importante, más por los tiempos que estamos viviendo, que tenemos muchos pacientes distresados, me parece muy importante repasar qué pasa en el paciente ventilado, ¿sí? A la izquierda tenemos un paciente respirando aire ambiente, y lo que sucede es que cuando el diafragma desciende, se genera una presión negativa en el espacio pleural, que se traduce en una presión negativa en el alveolo, y se genera un flujo, y por lo tanto se llena el pulmón. En el paciente, y esta presión negativa que se genera en el tórax, genera una bomba de aspiración, ¿sí? Es la visa fronte, es decir, es el mecanismo, uno de los mecanismos por los cuales se da el retorno venoso, la bomba aspirativa gracias a esta presión negativa. En el paciente ventilado ocurre todo lo opuesto, ¿sí? La presión positiva está afuera, por lo tanto desaparece ese gradiente negativo. Por lo tanto, el tórax tiene presión positiva y el retorno venoso disminuye. Por otro lado, esos alvéolos con presión positiva generan una compresión de los capilares alveolares que me aumentan la poscarga del ventrículo derecho. Por otro lado, esa presión positiva en el tórax me va a favorecer, me va a disminuir la poscarga del VI, ¿sí? Y entonces en pacientes con deterioro de la función sistólica, la presión positiva quizá tenga cierto beneficio. Y entonces tenemos que, ¿qué pasa en el paciente ventilado en el VD con la precarga? Disminuye. Con la poscarga que pasa, nos aumenta. En el ventrículo izquierdo la precarga va a disminuir también, ¿sí? Porque al disminuir la precarga en el ventrículo derecho, aumentar la poscarga, disminuye el flujo en la arteria pulmonar y hay menos precarga en el VI. Y la poscarga va a disminuir. Eso me parece que es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer un estudio a un paciente que está en ARM.
Fíjense acá. Más, si el paciente tiene un volumen corriente alto, menor retorno venoso, más poscarga en ese ventrículo derecho, porque va a haber más compresión del lecho vascular, porque esos alvéolos van a estar más sobredistendidos. Si la PIP está elevada, es decir, la presión expiratoria positiva al final de la expiración, lo mismo, alvéolos más distendidos, menos retorno venoso, más poscarga de BD. Si a eso le agregamos baja distensibilidad, porque por ejemplo el paciente está distresado, ¿qué podemos tener? Entre un 11 y un 30%, dependiendo del grado de distrés y dependiendo cómo esté ventilado el paciente, podemos tener un col pulmonar agudo, ¿sí? Y es muy simple de determinar, ya va a haber una charla de ventrículo derecho, pero básicamente el ventrículo derecho es una cámara de capacitancia, por lo tanto cualquier aumento de presión va a generar rápidamente que se dilate, ¿sí? Entonces esto lo tenemos que prestar atención cuando hacemos también un eco, un paciente ventilado. Y esto es simple de diagnosticar, BD está dilatado, presencia de test funcional, fíjense el septum cómo aplana el sístole, ¿sí? Así que me pareció importante resaltar estos cambios fisiológicos en los pacientes ventilados. Y entonces, fíjense todos los parámetros que tenemos sugestivos de hipertensión pulmonar. La podemos estimar podemos llegar al valor cuantitativo a través de las insuficiencias como vimos anteriormente. Pero después tenemos un montón de parámetros cualitativos, como el tiempo al pico, el colapso mesosistólico en el tracto de salida, la IT funcional, la dilatación de la aurícula derecha, dilatación del BD. Y de vuelta quiero hacer hincapié en lo del monitoreo, ¿sí? Más información le voy a sacar, más provecho le voy a sacar al método si yo lo uso realmente como un monitoreo, porque yo veo una insuficiencia tricuspidia, por ejemplo, la valoro después de bajarle las presiones pulmonares y ya subjetivamente voy a ver que esa insuficiencia tricuspidia es menor, por lo tanto las presiones pulmonares bajaron. Fíjense que la información que podemos obtener es muchísima. Dilatación de la arteria pulmonar, aplanamiento septal en sístole, patrón de lleno restrictivo, son todos signos que nos llevan en una dirección, que la presión pulmonar está aumentada. ¿Se escucha bien, Martín? ¿Va todo bien? Perfecto. Bien. Vamos ahora con las presiones de enclavamiento, wedge, o presiones de llenado. Acá tenemos parámetros semi-cuantitativos y cuantitativos. Yo acá me voy a basar más en la valoración de las presiones de llenado, porque Luciano Battioni dio una clase espectacular de disfunción diastólica. Entonces, dentro de los parámetros semi-cuantitativos para determinar aumento de las presiones de llenado, tenemos algo básico como la dilatación auricular, la relación EA y el tiempo de desaceleración en el flujo Doppler, el análisis de las venas pulmonares, la velocidad de propagación de flujo, y después 3 parámetros combinados, que fíjense que en todos va a combinar el pulsado, el Doppler pulsado del llenado del BI, con, en este caso, la onda retrógrada de las venas pulmonares, la E' en el caso del Doppler tisular, la velocidad de propagación. Eso lo vamos a ir viendo. Y después tenemos parámetros cuantitativos, ¿sí? Es decir, podemos llegar a estimar las presiones. ¿Cómo? Bueno, siempre a través de las insuficiencias. La presión a la aurícula izquierda a través de la insuficiencia mitral y la presión de fin de diástole del VI a partir de la insuficiencia aórtica. Vamos a empezar por los cuantitativos. Presión en la aurícula izquierda, y esto es exactamente lo mismo que utilizamos para calcular la presión sistólica pulmonar en el corazón derecho, con la única diferencia que acá nosotros tenemos la presión sistólica, ¿sí? Que la obtenemos a partir de esfingomanometría, el manguito de la presión. Entonces, si yo a esta presión arterial sistólica le resto el gradiente pico de la insuficiencia mitral, voy a poder estimar la presión en la aurícula izquierda, ¿sí? El problema acá es que vamos a estar sobreestimando la presión en la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el gradiente pico lo infraestimemos. ¿Estamos? Pero es una opción y tengámosla en cuenta porque nos va a servir. Presión de fin de diástole del VI a partir del jet de la insuficiencia aórtica. Lo mismo, el gradiente en este momento de la diástole
el gradiente en este momento de la diástole me va a decir que en la aorta hay X presión más que en el ventrículo izquierdo, en la diástole. Pero yo acá conozco de vuelta la presión diastólica, que la obtengo a partir del manguito. Entonces la presión diastólica menos este gradiente de fin de diástole me va a estar diciendo las presiones de fin de diástole del vehículo. Fíjense, este es un esquema, y no esta escala, pero acá tenemos presión diastólica, sistólica, sístole y diástole. Este es el espectral de la insuficiencia aórtica. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros medimos este gradiente. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, 60 milímetros de mercurio. Me dice que en la aorta hay 60 milímetros más de mercurio que en el ventrículo izquierdo, pero yo conozco la presión diastólica. Por lo tanto, esa presión diastólica de 80 menos ese gradiente de 60 me está dando la presión del VI, ¿sí? Que en este caso sería 20. Lo mismo ocurre, pero al revés, con la insuficiencia pulmonar cuando queríamos estimar la presión sistólica pulmonar. Ahora vamos a los parámetros cualitativos o semicuantitativos: dilatación de la aurícula izquierda, el Doppler pulsado del lleno mitral, el patrón restrictivo, la relación EA más de 2, tiempo de desaceleración menos de a 160 milisegundos, Doppler, flujo de las venas pulmonares. Este es un flujo normal, ¿sí? Habitualmente lo que vamos a hacer es, vamos a bajar la escala de color, vamos a tratar de alinearnos con la vena pulmonar derecha, vamos a disminuir el volumen de muestreo a 2-3 milímetros, y este es un registro normal, donde la onda S, que representa la sístole, es más grande que la diástole. Esta representa la relajación ventricular, y la A retrógrada la patada auricular. ¿Qué es lo que va a suceder a medida que aumentan las presiones de llenado y hay más disfunción diastólica? Lo que vemos acá, que la onda D, la onda diastólica, es más grande que la onda S. Lo otro que sucede es que el tiempo de desaceleración de esta onda D cae. Por otro lado, la velocidad de esta onda A retrógrada es mayor a 0,35. Y el parámetro que me parece interesante es este: la diferencia entre la duración en tiempo de la onda retrógrada menos la duración de la onda A por Doppler, más de 30 milisegundos. Fíjense este dibujo. Acá vemos el flujo en las venas pulmonares, y acá el Doppler pulsado. A medida que la complacencia de ese ventrículo izquierdo disminuye y que aumentan las presiones de llenado, ¿qué pasa con la onda A del Doppler pulsado? Se acorta en el tiempo. En cambio, la onda A en las venas pulmonares aumenta en el tiempo. Y eso tiene sentido si pensamos que tenemos la aurícula izquierda en el medio, en un extremo el ventrículo y en otro las venas pulmonares. Esa patada auricular le va a costar mucho más bombear, pensándolo como, digamos, esto es para pensar por qué sucede eso, ¿no? Esa patada auricular va a encontrar más resistencia en el VI que en las venas pulmonares. Por eso en las venas pulmonares la duración va a ser mayor. Y entonces la diferencia, más de 30 milisegundos, es signo de aumento de las presiones de llenado. Lo mismo, similar con el Doppler cuando utilizamos la relación E'. Esta es la onda, el espectral del tisular del anillo. Tenemos tres ondas, S, A', E', y tres periodos: contracción isovolumétrica, relajación isovolumétrica y periodo eyectivo. Y lo mismo, relación E' nos habla de por qué va aumentando. Lo mismo, porque la onda E en el Doppler aumenta y la E', es decir, la velocidad del anillo, se mantiene relativamente estable. Entonces, lo ideal es tratar de establecer un promedio, pero sepamos que cuando la E' lateral es más de 12 o la septal más de 15, estaríamos hablando de aumento de las presiones de llenado. La debilidad de este método está acá, que podemos tener una E reducida
cuando tenemos calcificación del anillo, prótesis valvular, una estenosis mitral, pericarditis constrictiva, ¿sí? Donde hay adherencia entre el pericardio y el músculo, entonces el anillo lateral se mueve menos, o cuando tenemos motilidad reducida en la pared lateral o septal. ¿Sí? Esta E reducida nos va a dar una relación E' más grande, ¿sí? Es decir, que podemos decir que hay aumento de las presiones de llenado porque medimos una onda E baja. Y onda E aumentada vamos a tener principalmente cuando tengamos una insuficiencia mitral importante. Velocidad de propagación de flujo, que es básicamente un modo M color del flujo de llenado. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer de vuelta, bajar la escala, utilizar zoom y alinearlos lo mejor posible con el modo M. Y lo que hacemos es medir la pendiente, donde hay acá, donde se encuentra el aliasing, medir la pendiente. A medida que hay más disfunción diastólica y las presiones de llenado aumentan, esa pendiente va disminuyendo. ¿Y cómo es la relación con la onda E del pulsado? Bueno, a medida que aumenta la onda E, la pendiente va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, una relación E, velocidad de propagación, más de 2, nos habla de aumento de las presiones de llenado. La debilidad que tiene este método, y por eso se sugiere usarlo cuando hay deterioro de la función, es que podemos tener una velocidad normal, falsamente normal, en pacientes que tienen BI pequeño o función sistólica normal. Esto me parece interesante, esto está en el libro de la Sociedad Europea, y me parece interesante porque es muy simple. Fíjense, esto es para estimar presiones de llenado, y nos dice, cuando tengamos un paciente con fracción de eyección conservada, usemos relación E', ¿sí? Lo que hacemos habitualmente. Está aumentada, hay aumento de las presiones de llenado. Cuando nos den valores intermedios, usemos el volumen de la aurícula izquierda, la diferencia entre la A retrógrada en la vena pulmonar menos la A por pulsado más de 30, o una sistólica pulmonar más de 35, lógicamente teniendo en cuenta que no tenga hipertensión pulmonar. Y con esto podemos también llegar a la misma conclusión, que hay aumento en las presiones de llenado. En los pacientes con deterioro de la fracción de eyección, que nos dice, bueno, usen la relación EA, donde un patrón restrictivo y un tiempo de desaceleración menos a 50 milisegundos me habla de aumento de las presiones de llenado. En los estadios intermedios, acá me dice, usar la relación E, velocidad de propagación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en los BI conservados o pequeños, digamos que es un parámetro que perdía utilidad? Bueno, por eso lo tenemos que usar cuando hay deterioro de la función. La onda diastólica del flujo de las venas pulmonares es mayor que la S, la diferencia A retrógrada, A por pulsado más de 30 milisegundos, y lo mismo con la presión pulmonar. Y fíjense, acá están todos los parámetros que tenemos acá abajo para estimar aumento de las presiones de llenado, que son un poco los que estuvimos viendo. Vamos con gasto cardíaco ahora. Rápidamente, definiciones: gasto cardíaco, entonces volumen de sangre eyectado por el corazón en un minuto. Índice cardíaco es ajustado al área de superficie corporal. Volumen sistólico es el volumen de sangre eyectado por latido, y el índice de volumen sistólico es indexado. Tenemos múltiples formas de calcularlo. Con el Swan-Ganz lo que usamos es la termodilución, pero hoy contamos con este método, por ejemplo el vigileo, que analiza la curva presión-pulso para estimar el gasto cardíaco, o la ecuación de Fick. Con Doppler, si uno piensa, podría ser la diferencia entre el volumen diastólico menos el sistólico, pero lo que mejor correlaciona y lo que más se utiliza es el gasto cardíaco a partir del volumen que pasa por el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto esto ya hemos hablado, pero básicamente lo que hacemos es la integral de la velocidad tiempo del tracto de salida, que es la distancia de una columna de sangre, por el área de ese tracto de salida, y nos va a dar el volumen sistólico, es decir, la descarga sistólica por latido.
Eso por la frecuencia cardíaca nos daría el gasto. Tener en cuenta esto a la hora de ver el tracto de salida, la alineación es sumamente importante, recorrer siempre el borde externo de la señal, la parte densa, promediar, tener especial atención a la forma de daga nos puede hablar de obstrucción de ese tracto de salida, o que sea un paciente, por ejemplo, que está desprecargado. Un BTI elevado nos habla de hiperflujo, en este caso de 31, era un paciente con una insuficiencia aórtica severa. Recordemos estos 3 puntos, por otro lado, que son donde generalmente podemos cometer errores. Uno, aumento, sobreestimar por acercarnos mucho al septum, y más si es un septum sigmoideo, y cerca del anillo, más si hay una estenosis, porque podemos meternos en el flujo de convergencia. Y velocidad reducida cerca de la valva anterior. BTI normal. En la práctica nos podemos usar, como vamos a ver ahora, solo el BTI. BTI normal es entre 18 y 20. Un BTI menos de 12 nos habla de shock. No importa el área de superficie corporal que tenga. Menos de 12 habla que ese paciente está en shock. Después necesitamos el área del tracto de salida, que como hemos visto y siempre nos cuenta Martín, es lo más difícil de calcular por múltiples razones, pero básicamente tendríamos que medirlo de borde interno a borde interno, a entre 5 y 10 milímetros del anillo, en mesosístole, promediar varias, saber que vamos a tender a infraestimar, que no es circular, que es, digamos, más ovoide, que va variando a lo largo del ciclo, y en algunos trabajos dicen que se infraestima el gasto cardíaco de esta manera entre un 20 y un 30%. Pero en la práctica me parece que nos podemos quedar, para no arrastrar tanto error, solo con el BTI. Siempre y cuando tengamos en cuenta esta idea que les decía del monitoreo, de usar el eco como monitoreo. Entonces, por ejemplo, nosotros medimos un BTI. Llevamos a cabo una acción, expandimos al paciente, le levantamos las piernas, le ponemos inotrópicos, vasodilatadores, o hacemos balance negativo y volvemos a medir. Y acuérdense de estos valores. Por ejemplo, un aumento de más del 15% del BTI cuando yo al paciente le levé las piernas durante 2 minutos, me habla de reserva de la precarga, es decir, ese paciente va a responder con el aporte de líquido. Y un aumento de más de 20% cuando le administré inotrópicos me habla de una reserva contráctil. Y fíjense que es una variación inter e intraobservador bastante baja. Resistencias vasculares es, como les dije, sigue siendo el punto flojo acá, pero no tanto como en la circulación menor, simplemente porque yo acá tengo la presión media sistémica, puedo calcular la presión en la aurícula derecha y utilizo el gasto cardíaco que lo puedo calcular, como les decía, por Doppler. Y entonces, ya terminando como conclusiones, me parece que se puede utilizar el eco para monitoreo hemodinámico, que siempre tenemos que tratar de asociar más de una variable para llegar a una conclusión, que tenemos que incorporar nuevos parámetros. Yo, por ejemplo, no hablé nada de las cometas pulmonares. En la práctica, personalmente, todos los parámetros que yo les nombré, por ejemplo, para estimar las presiones de llenado, no los uso, pero los estoy empezando a usar. Y en ese uso uno va conociendo las fortalezas y debilidades de cada parámetro y las dificultades que surgen al obtenerlas. Y siempre el contexto clínico, siguiendo el ejemplo que les di del paciente ventilado, cómo cambia toda la fisiología, si el paciente está bajo infusión de vasopresores y demás. Así que bueno, Martín, eso sería todo. No sé si hay dudas, querés comentar algo. Muy buena, muy interesante porque, mira, una de las cosas más importantes de esto, es una de las clases más difíciles de todas. La estamos grabando para que la vuelvan a ver, porque es para verla varias veces. Pero lo importante son los conceptos, porque las fórmulas se nos borran enseguida. Es el concepto lo más importante. Y
El concepto del gradiente, que ya hablamos la semana pasada, entre dos cámaras, si yo sé la presión de una cámara y tengo el gradiente entre dos cámaras, tengo la presión de la tercera cámara. Y eso es clave para entender un montón de cosas.